Bien, vamos a ver en esta ocasión las características del OpenOffice versus el Microsoft Office. En ambos casos se tratan de un grupo de programas dedicado al manejo de datos en escritorio. El Microsoft Office, como hemos indicado, es un grupo de programas que cumplen diferentes funciones. Tenemos, por ejemplo, el Word, que realiza procesamiento de datos, un procesador de texto. Tenemos también el Excel para el manejo de hojas de cálculos. Tenemos información programas para manejo de base de datos. Tenemos edición de diapositivas. Tenemos manejo de fórmulas. Y de la misma manera en OpenOffice tenemos la posibilidad de utilizar hojas de cálculos, manejo de base de datos, editor de diapositivas y slides, y el equivalente al Word, que sería el manejador de textos, ¿no? Edición de textos. Cuando abrimos por primera vez el OpenOffice, tenemos estas alternativas que ya las hemos indicado y nos damos cuenta de que se trata de un grupo de programas para diferentes actividades: edición de textos, manejo de hoja de cálculos, presentaciones, dibujos, bases de datos, edición de fórmulas, entre otros. Las características básicas entre el OpenOffice y el Microsoft Office vendrían a ser de que el OpenOffice es un software libre, un software de código abierto, lo que se denomina open source, que está disponible en internet para modificar y para cambiar las características del usuario, que el usuario quisiera personalizar para el uso de este software. Es gratuito, no cuesta nada, a diferencia del Microsoft Office, que es un programa que necesita licencia para usarlo, tiene un costo para su uso, pero ambos tienen características muy similares. Vamos a ver entonces la característica de algunos de estos programas del OpenOffice, para lo cual abrimos en primer lugar el entorno del OpenOffice y podemos abrir, por ejemplo, el editor de textos. El entorno es muy similar al programa de Word en el OpenOffice, y aquí podemos editar textos. Podríamos darle un formato, podríamos aumentar, si quisiéramos, el tamaño, ponerle un color diferente, podríamos darle justificación, centrado, alineamiento a la derecha, a la izquierda, etc. Ahora, si quisiéramos utilizar, por ejemplo, la hoja de cálculo, el equivalente a la hoja de cálculo que es del Microsoft Office, en este caso el OpenOffice Calc nos permite realizar operaciones de manera similar al Excel. Podemos realizar cálculos, por ejemplo, un cálculo simple de una operación. Podríamos copiar esas celdas, darle también justificación, centrado, etcétera, tal como lo realizaríamos en el Excel. Las opciones son muy similares a las que tiene el Excel. Podemos también trabajar con un programa equivalente al editor de gráficos, puede ser el Paint o el CorelDRAW, a pesar de que el CorelDRAW no es del Microsoft Office,
pero el CorelDRAW nos permite realizar dibujos. En este caso el OpenOffice Draw nos permite también realizar una serie de dibujos. Podríamos darle formato, podríamos cambiarle de color, podríamos duplicar esta forma, ponerle de repente nuevos colores, podríamos darle los formatos que quisiéramos. Entonces el software OpenOffice, en este caso el Draw, nos permite realizar muchas tareas en forma similar a la que la estuviéramos usando cuando lo estuviéramos usando otro tipo de software equivalentes del Microsoft. Es verdaderamente manejable el software. Vamos a ver ahora otra característica. En el caso de programa para edición de fórmulas, podríamos, por ejemplo, insertar una fórmula para calcular una raíz cuadrada de un número. Vamos a darle un poquito de zoom para poderlo apreciar mejor. Podríamos sumarle otra función que la vamos a añadir. Etc. Entonces el software permite edición de fórmulas, manejo de fórmulas, podemos insertar incluso símbolos de diferentes tipos de alfabeto, podríamos insertar caracteres especiales, etc. El programa permite también, como ya hemos visto, el manejo de presentaciones tipo PowerPoint. Este programa nos permite, en primer lugar, configurar el tipo de presentación. Es una hoja en blanco como primera opción. Podríamos también escoger una plantilla de las que existen, de las varias que existen, o tal vez abrir una ya existente. Por ejemplo, este programa que ya, este archivo que ya está realizado, vamos a insertar una nueva diapositiva. A esta diapositiva le podríamos dar un nuevo formato, puede ser una hoja en blanco, un título con un espacio para un texto, o un título con 2 columnas, etc., ¿no? Podríamos cambiar también los fondos con una plantilla determinada. Podríamos escoger entre las varias que existen como ejemplos. Así que el software nos va a permitir editar, modificar nuestras diapositivas. Podemos darle efectos a la transición entre diapositivas. Tenemos varias opciones ahí para poder escoger. Y por otro lado, podríamos también grabarlo en otro formato. Podríamos exportarlo como un documento PDF, podríamos grabarlo como, por ejemplo, una presentación de PowerPoint en Microsoft, de modo que haya compatibilidad entre estos dos softwares. Estas son las características básicas que presenta el OpenOffice en su versión 4.
y espero que puedan utilizar y ahondar más en estos